Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Grandes Maestros, el programa del canal AMAP, que comparto acá con mi compañero el doctor Luis Japas. El canal AMAP, ustedes saben que depende de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Y bueno, queremos mandarle de paso un saludo muy grande porque sé que nos está mirando acá a nuestro amigo el doctor Héctor Garín, que es un poco el promotor y el hacedor de todo esto, el secretario general. Bien, y antes que nada, en el día de hoy, lo prometido es deuda del último programa. Acá entrego el libro de Manuel Vila, ¿Quién mató a Mariano Moreno?, que era algo que habíamos hablado en el programa anterior. Un libro escrito por un historiador del barrio de Pompeya, el ingeniero Manuel Vila, reconocido historiador de todo, no solamente del barrio de Pompeya, sino de todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y se tomó la licencia de hacer una investigación privada y escribir sobre ese movimiento que hablabas vos, que era el carlotismo, y qué fue lo que pasó con el doctor Mariano Moreno en su famoso embarque y su viaje. Y su misteriosa muerte en Y alta su mar. misteriosa muerte en alta mar, te lo recomiendo, es un libro muy ágil, Bueno. muy bien hechito, a mí por lo menos me gustó. Bueno, te agradezco mucho, No, Luis. por favor. Bien, y siguiendo con los temas, que para eso tenemos el programa Grande Maestro, vos el otro día me diste los deberes, que era Piolín de Macramé. Sí. ¿Puede ser? Piolín de Macramé era el seudónimo literario con el que escribía el doctor Florencio Escardó, que yo recuerdo tener memoria de haberlo visto, famoso por su moñito, una persona bastante enérgica, enfática, Así y es. haberlo visto en programas de la televisión blanco y negro, sobre todo, por lo menos yo tengo ese recuerdo en mi casa. Y hoy hablando con vos era buenas tardes, mucho gusto, era uno donde él era, por ahí uno de la generación recuerda más a Sokolinsky, que era el otro, por ahí más joven. Pero en este caso el doctor Florencio Escardó es el que vos elegiste para el día de hoy. Así que bueno, vamos a invitar a la audiencia a hacer un viajecito y a conocer un poco la vida del doctor Florencio Escardó. Vamos a empezar por su infancia. Sí, pero me gustaría señalar, ya que hiciste ese comentario, que de todos los grandes maestros que yo he colocado en el libro de la AMAP, describiendo su vida, su obra y su vocación médica, que es por eso que los homenajeamos, al único que yo vi, no siendo médico, pero vi, fue justamente al doctor Florencio Escardó, por esto que acabas de comentar, de su presencia realmente revolucionaria en los programas de televisión, buscando educar. Florencio Escardó era un pediatra, fue un famoso pediatra, y utilizó el medio de la televisión justamente para educar sobre las patologías de la infancia y sobre todo sobre la prevención y los cuidados que las familias tenían que tener para la crianza de sus hijos. Un hecho, que lo vamos a comentar durante la charla de hoy, le valió muchas críticas, porque en aquella época no estaba bien visto que los médicos aparecieran en programas de televisión y dieran información, porque gran parte de la comunidad médica, muy enciclopedista, muy individualista, veía con cierta envidia tal vez el hecho de que alguien, según ellos, se promocionara. ¿Yo puedo televisión. hacerte una pregunta? Sí. Es muy personal la pregunta que te voy a hacer. Pero muy personal y espero que no te incomode, pero ¿qué opinás vos de los médicos como Tartaglione, Capulla, Sin? Estoy intentando ver, bueno, Cormilló por ahí es el más emblemático. ¿Qué opinás de eso vos? No, bueno, ya te digo, yo siendo chico lo veía en los programas de televisión y los comentarios, mi padre era médico, lo he dicho más de una vez, no era muy bien visto en esa época que un médico, según ellos, se promocionara. Porque el médico tenía una postura mucho más alejada de
la sociedad común. Y el médico atendía en su consultorio o en el hospital. No estaba cercano a la población y mucho menos aparecer en los medios de comunicación. Y de alguna manera yo eso lo percibí siendo chico. Por esto que te decía que mi padre también había sido médico. Con los años, y a través de la profesión, me di cuenta de la gran obra que habían hecho los médicos que, aprovechando un medio de comunicación como era la televisión, llegaban a todos los hogares. Y prueba de la utilidad que tenían de comunicar, en este caso temas médicos, todo el país lo conocía o lo conoció a Florencio Escardó o a los otros médicos que acabas de mencionar. En la medida que hagan uso educativo, fundamentalmente con ideas de prevención de las enfermedades, accidentes o patologías, me parece fantástico. Es un medio útil y para eso realmente cobra sentido la televisión. Así que la verdad que imagino lo que le debe haber costado a él y a tantos otros, pero a la distancia lo veo y realmente creo que fue un revolucionario y un pionero. ¿No se mantiene aún un poco ese prurito con respecto? Entre los médicos. Sí, no, entre ustedes. Sí. ¿No se mantiene un poquito ese prurito? Yo creo que hay una cuota de envidia en algunos. ¿Es envidia o es competitividad? Puede ser una Porque mezcla. son bastante competitivos. Bueno, pero la envidia tal vez surge de la competitividad, Luis. Lo que pasa es que la competitividad puede ser sana. Yo puedo competir con vos sanamente por determinado espacio y lugar, y no por eso tenemos que convertirnos en enemigos. Podemos ser adversarios por determinada cuestión. Una vez terminada esa cuestión, podemos ser compañeros de ruta. La envidia yo siempre la hago con una connotación malsana. No creo que exista esa envidia sana, como digo, yo no creo que haya envidia sana. Yo creo que la envidia es envidia. Y la competitividad es esta cosa de marcar siempre diferencias entre unos y otros. Sí, tal vez, y acá tenemos que hacer una distinción, todavía, por una cuestión de atavismo profesional, los de mi generación o los mayores esté más presente. Me parece que las generaciones nuevas son más abiertas a este tipo de comunicadores por los medios masivos. Y si hay de alguien que no se puede dudar en cuanto a la honestidad, es justamente de Florencio Escardó. Contame, ¿dónde era? Él nació circunstancialmente en Mendoza. Mendocino. En Mendoza, sí. El 13 de agosto de 1904. ¿Por qué nació en Mendoza? Y digo circunstancialmente. Los padres eran uruguayos. Y el padre trabajaba como inspector en la elaboración de alcoholes. Entonces, la empresa donde él trabajaba lo llevaba circunstancialmente a distintos puntos del país. De hecho, a los 4 años de edad vienen a Buenos Aires y ya se instalan en Buenos Aires, y Florencio Escardó comienza a estudiar en el colegio, el prestigioso y famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue un semillero de todo. Sí, indudablemente. Fue un semillero de todos los personajes, todos salieron de la segunda. Sí, y vamos a ver más adelante que también tuvo que ver y fue un revolucionario justamente a nivel de este colegio. 1904. Así es, él nace en 1904, a los 4 años llega a Buenos Aires, ingresa en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibe y decide estudiar medicina. Los antecedentes familiares, solamente uno de los bisabuelos había sido médico, y él recuerda en sus charlas que este médico, que era portugués, había luchado a favor de Portugal en contra de la invasión de las tropas napoleónicas. Como empezamos a recordar cosas que hemos repasado en anteriores descripciones de la vida de otros médicos. Bueno, él decide estudiar medicina, y cuando termina la carrera de medicina, circunstancialmente le toca hacer un viaje a Europa, a Francia, para visitar unas instalaciones que tenían que ver con la balneoterapia, los baños termales, pero estando ahí él decide quedarse durante 3 años para perfeccionar el tema de la neurología infantil, y lo hace en un centro muy prestigioso de Estrasburgo. Pero ya antes de viajar... Te hago una pregunta con respecto a eso. Cuando vos mencionaste en capítulos anteriores que hacían ese tipo de viajes y se instalaban en Europa, ¿el costo de eso? Porque es una pregunta que yo siempre te la quise hacer y ahora que aprovecho, porque
tenemos el costo de eso era de su propio bolsillo, el tipo se quedaba, se costeaba todo y era como después traer un hándicap diferente acá cuando volvía al país. No, O él iba becado por alguna institución y eso corría con los gastos del costo de su alojamiento, la no, comida. el viaje, la invitación a ese viaje fue costeada, pero era muy breve. Pero él aprovechó, estando en Francia, para decir, no me puedo ir de acá sin conocer algunos centros Ya lo gastó él, muy... lo bancó Sí, él. sí, como la mayoría. Eran otras épocas, Sí. eran otras épocas. Hoy nos cuesta entender cómo podían solventar con una estadía durante tanto tiempo. Pero quería aclararte que incluso antes de recibirse del médico, él ya había logrado por concurso entrar como practicante en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y acá viene la primera anécdota que él siempre contó, que lo marcó para toda la vida. Cuando gana el concurso, junto con otros compañeros, para hacer el practicantado de menor a mayor, no siendo todavía médico, bueno, hablan con el jefe del hospital, el director del hospital, y medio con temor le preguntan, ¿no? Le dicen, perdón, ¿los domingos hay que venir? Y el director los mira y les dice, y los domingos los chicos también se enferman. Bueno, dicho esto, al día siguiente fueron el grupo de muchachos al hospital y se encontraron que no había nadie. No había médicos, había pocas enfermeras, no había nadie, era un páramo. Estaban, por supuesto, sí los pacientes. Entonces aprovecharon para visitar los distintos pabellones del hospital. Y es ahí donde, ingresando a un pabellón, él tiene la primera experiencia que lo marca. Encuentra un enorme pabellón ocupado por numerosas cunas donde había niños, pero sin las madres. Solamente había enfermeras que se acercaban a los cuidados y había una suerte de aparatos, como hoy podría ser un portazueros para los pacientes adultos, donde los chicos podían tomar la leche si lo necesitaban o si necesitaban asistencia de la enfermera. Y las madres solamente podían concurrir en un horario muy acotado de 17 a 19 para estar con ellos. Algo que lo impactó de tal manera que muchos años después, como vamos a ver, o lo vamos a comentar, llevó a que él, una vez siendo jefe del servicio de una sala del Hospital de Niños, lo primero que hiciera fue permitir que los niños se internaran con las madres. No permitía que un niño se internara solo porque él sentía que esa visita de 3 horas durante el día de las madres a sus hijos parecía una visita de un presidio. Visitaban al preso que era el niño. Y él tenía plena convicción de que esa situación no era para nada favorable para la curación de los chicos, porque siempre bregó por el tema del afecto como elemento curativo. Él hablaba de la vitamina A, de afecto, de amor, para la curación de los niños. Lo digo ahora, pero lo vamos a repetir después, o lo vamos a referir. En algún momento, él, siendo jefe del servicio, la famosa Sala 17, que le otorgan al ser profesor titular de pediatría, la segunda cátedra recientemente creada, permite el ingreso a las madres a tal punto que todas las madres que llegaban al hospital querían internarse en esa sala para poder estar con los niños. Y esto le valió también la oposición de muchos médicos del hospital que, tal vez por celos o por formación, no entendían que las madres tuvieran que estar internadas todo el día con los niños. Y él siempre dijo, nadie puede aprender pediatría si no es de las madres de los niños. Volvemos para atrás, dijimos que fue practicante, estando como practicante tiene esta experiencia, se recibe, va a Francia, a su regreso ingresa en 1931 como médico adscripto al servicio de lactancia del Hospital Rawson. Ahí hizo su primera experiencia hospitalaria
Y recién 2 años después, presenta su tesis de doctorado, que versó sobre la enfermedad celíaca. Tan bueno fue ese trabajo, 1933, que le dan el premio Ángel Centeno, que es el premio que da la universidad al mejor trabajo en pediatría. Y poco tiempo después ingresa a la Sociedad Argentina de Pediatría. Pero ahí no le va demasiado bien, justamente por tener una concepción muy diferente de lo que era la formación de la pediatría hasta ese momento. Él siempre fue contrario al enciclopedismo de los médicos, particularmente de los pediatras, que estaban abocados a estudiar enfermedades. Él decía, todos los textos que nos llegan de Europa, de Estados Unidos, hablan de patologías, pero no hablan del niño. Y él entendía que no había forma de tratar enfermedades, sino de enfermos, a través del conocimiento de la patología, por supuesto, de la enfermedad, del entorno familiar, del entorno comunitario y el entorno social en el cual se desarrollaban. Y cuando él llega a la sociedad, ¿por qué decías que tuvo algún inconveniente en la Sociedad Argentina de Pediatría? Bueno, justamente porque él tenía una visión diferente de la formación de los pediatras. Y él quería imponer una... Claro, entonces directamente al poco tiempo se retiró de la sociedad, no participó más. Se fue de la sociedad. O sea, como no prosperaba la posibilidad de insertar las ideas, claro, por el rechazo, decidió retirarse. Simplemente, para evitar los roces e evitar seguir teniendo el conflicto. Así es como después deja el Rawson porque logra un nombramiento como médico adjunto en el Hospital Gutiérrez y llega a ser en 1942 designado profesor adjunto de pediatría. La cátedra, que era una sola, estaba en el Hospital de Clínicas a cargo del doctor Juan P. Garrahan. Y él colabora con Garrahan de una forma muy, muy importante. De hecho, es el que desarrolla el servicio de neuropediatría en el Hospital de Clínicas. Porque él, estando en el Hospital Gutiérrez, ingresa como médico al servicio del doctor Aquiles Gareizo, que era un destacadísimo médico neurólogo pediatra. Él lo mencionaba como su maestro. Como su maestro, exactamente. Él tuvo, digamos, tal vez podemos decir, 2 grandes maestros, o un gran maestro y una gran colaboradora. El gran maestro fue Aquiles Gareizo. Y la gran colaboradora de toda su vida, de todo su proyecto de humanizar la pediatría, fue su segunda esposa, que era una licenciada en psicología, conocía mucho de la realidad social. Muy famosa. Eva Giberti, que fue, como dije, su segunda esposa, y con quien realmente encontró una amalgama muy buena para llevar adelante los cambios que él consideraba necesarios para que la pediatría dejara de ser una ciencia dedicada al estudio de enfermedades y pasara a ser una profesión para la atención del niño y su familia. ¿Qué cambio podemos mencionar generó él con Eva Giberti importante? La creación de... Ella, junto con él, crearon una escuela para padres que estaba adscripta a la Universidad de Buenos Aires y funcionaba en la sala 17. Porque obviamente, como dijimos antes, no solamente había que curar y sanar en el momento, sino que también había que hacer la prevención. Y para eso, en esta escuela, ellos 2 desarrollaron la actividad docente para ser padres. Mira vos. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahora, yo lo que te voy a pedir, si te parece, si más o menos estamos para ir ordenando, la gente se puede hacer un café, porque la verdad que hay gente que lo disfruta. Habrá otro que no, pero hay alguno que lo disfruta. Se toma un tecito, un cafecito, hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Volvemos con el doctor Florencio Escardo. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades?
Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bien, ¿qué tal? Ya volvemos, ya se hizo el café, se hizo el tecito, volvemos acá con el doctor Luis Japas y con el doctor Florencio Escardó. Bien, habíamos llegado a que en el año, bueno, a ver. Más o menos en 1942. ¿Tuvo algún disgusto? Sí, justamente. Él No era todo color de rosa. No. De hecho, hace una carrera muy importante porque muy joven llega a ser, como dijimos, subjefe del servicio donde estaba Garayzo, su maestro, y llega a ser profesor adjunto de la primera cátedra de pediatría en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina. A los 38 años ocurre todo esto y sucede en nuestro país un hecho político muy importante que fue primero el golpe militar de 1942 y el ascenso del general Perón al gobierno, posteriormente con elecciones democráticas. Él siempre fue un gran defensor de la educación laica y apoyaba la reforma universitaria, de la autonomía universitaria. Y era una época, digamos, que venía con mucho conflicto, no solo de adentro, sino de afuera también. No nos olvidemos que estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y el país estaba dividido entre los aliadófilos y los neutralistas. Estaban los que decían, no, el país se tiene que alinear políticamente atrás de los aliados contra Alemania, y quienes decían, no, es un problema de las potencias, nosotros no tenemos nada que ver. Y en ese contexto también la presencia de importante influencia de la Iglesia Católica dentro del gobierno. Y estaba en contra de la autonomía universitaria. Y de hecho, el gobierno de Perón decreta, digamos de alguna manera, evita o frena todo lo que sea autonomía universitaria, y es ahí que aquellos docentes que no estuvieran de acuerdo fueron cesanteados. Y de esta manera, él queda cesanteado y además es alejado de su cargo en el Hospital Gutiérrez. O sea, todas. Exactamente. ¿Qué se dedicó a su consultorio? Y esto, exactamente, se dedica exclusivamente a su consultorio. Pero como a veces dicen las frases de la vida, no hay mal que por bien no venga, él mismo cuenta que durante esos 9 años en que estuvo, digamos, cesanteado, fueron los años de mayor actividad docente que tuvo, porque los médicos jóvenes, que lo reconocían como un gran docente, lo visitaban en su casa, en su consultorio o en algún bar cercano, donde él seguía dando clases. Y él recuerda esa época como la época más fructífera en cuanto de oro. Claro, digamos. porque fue donde más discípulos llegó a formar.
Tras la caída del gobierno de Perón por la Revolución Libertadora en 1955, él se presenta para ocupar un cargo de una nueva cátedra de pediatría, la segunda cátedra que había sido creada en ese momento, y gana el concurso. Claro, no había un lugar para la segunda cátedra, estaba la primera en el Clínicas, entonces le asignan un lugar en la sala 17, donde él crea esto de la... Que es la sala en la que él ya había estado. Él ya había estado como subjefe, donde él crea, siendo jefe, porque gana la jefatura, había llegado a subjefe antes de la interrupción de su gestión, y crea a partir de ahí, con Eva Giberti, esto de la internación, la escuela para padres y la internación madre-hijo. Hay una anécdota también, porque el director, había un escándalo, había un poco de lío en el hospital. Un poco de ruido, ¿no? De ruido, exactamente, porque estaban los padres que querían ir todos a la sala de Escardó. Los colegas de las otras salas que no veían con buenos ojos que ocurriera esto en una sala. ¿Qué le parece? Y entonces lo llama el director. A ver si tenemos que internar también a las madres en esta sala, con lo cual cambiaba, digamos, el criterio de lo cotidiano, ¿no? Cuando se hacen este tipo de modificaciones, el efecto dominó, el efecto arrastre dentro de los demás servicios. Claro. Me imagino que habrán puesto el grito en el cielo. Mira, ¿sabes qué creo, Luis? Porque esto es un poco lo que uno recoge a lo largo de la vida. Todo cambio mueve bases. Y para muchos de esos médicos, esto fue un cambio enorme en su formación, donde el médico era la palabra santa, los niños tenían que estar internados, ellos hacían la recorrida de sala, miraban a los chicos, miraban la tabla de la temperatura y todo eso, y ahí se acababa. No existía esa concepción. Por eso fue un revolucionario, y muchos dicen, con justicia, que la pediatría argentina es un antes y un después de Florencio Escardó. Porque esta filosofía de la internación del binomio madre-hijo se extendió a partir de ese momento por todo el mundo. Hasta ese momento, en los grandes centros de pediatría, la internación era igual que en un adulto. Entonces cuesta romper esas estructuras. Si era por envidia o no, o si era por una concepción muy estructurada de cómo se ejercía la medicina, no lo puedo saber, pero también en eso fue un revolucionario. Creo que te dije la vez pasada cuando íbamos a hablar de quién hablar, y te dije, es un revolucionario pero no militar, porque veníamos hablando de muchos que habían participado militarmente. Hasta acá él vuelve, sí, retoma. Sí. Y te hago una pregunta, porque viste que cuando estos personajes pasan por la universidad, nuestro periodo histórico ha tenido diferentes instancias. Sí. Porque después de la época de Perón y después de la Revolución Libertadora, con el tiempo, vino la noche de los lápices. Sí, tal cual. Déjame... ¿Hay algo intermedio? No, claro, déjame agregar algo que es muy importante. Así como crea una revolución con su sala 17, crea también una revolución en cuanto a la educación universitaria, porque es el primero que implementa para los estudiantes una rotación en centros de salud periféricos. Y hay uno muy conocido, él hacía rotar a sus estudiantes por un centro de salud que estaba ubicado en la isla Maciel. ¿Con qué objeto? Para conocer la realidad social en la que vivían la inmensa mayoría de los argentinos, para que no creyeran que todo era como se vivía en Buenos Aires. Eso fue también un cambio trascendente que hizo en la educación de la pediatría. Yo recuerdo que cuando cursé la materia en la facultad, también... ¿Fuiste a la isla Maciel? No fui a la isla Maciel, pero fui a un barrio muy alejado, en lo que era, en ese momento era el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, que salía en Avellaneda, muy cercano a la estación Pasco, que era Pasco al fondo, hoy Avenida Eva Perón, y eran unos barrios muy humildes. Y realmente la experiencia que se vive para uno que tuvo la fortuna de nacer en una situación acomodada, realmente le cambia a uno la cabeza. Y eso lo vio él hace muchísimos años. Pero volviendo a tu comentario, que tenía que ver con el tema de la política, sí, él participó fue
primero decano de la Facultad de Medicina durante un año y después vicerrector de la universidad. Y en el año 66 ocurre este hecho de la intervención de la universidad por parte del gobierno de Onganía, exactamente. Y bueno, gran parte de los profesores, docentes que estaban a favor de la educación laica tuvieron que irse, fueron alejados. Y él, a diferencia de lo que había pasado en el 45, decide quedarse y dar la lucha desde adentro, porque él decía que el médico era un personaje social que no podía demostrar cobardía, que tenía que estar comprometido con la sociedad. También eso le valió algunas críticas por el hecho de no haberse apartado, pero bueno, así fue la historia. Si uno razona un poco las palabras de lo que dijo, muchas veces hay muchos personajes que prefirieron la lucha darla desde adentro y no desde afuera. Sí, por supuesto. En algo digamos, lo asiste cierta parte de la realidad de la verdad. A veces la lucha hay que darla de adentro, no de afuera. Es mucho más difícil darla de afuera que de adentro. Así es, así es. Y, en su orden revolucionario, ¿qué más hizo? Bueno, tenés una buena vos. Ay, ¿cuál será? Es después de jubilarse. No, la del Nacional Buenos Aires. Ah, tenés razón. Recién comenté que fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí vuelve a actuar con la emoción, como él decía. Él siempre fue un ser emocional, se dejaba llevar siempre por la emoción, porque él decía que como profesional podía fallar intelectualmente, pero nunca iba a fallar emocionalmente. Y siendo vicerrector, presenta un proyecto y lo gana por votación dentro de la universidad para que el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Colegio Comercial, la Escuela Comercial Carlos Pellegrini, hasta ese momento limitado a los varones, comenzara a ser mixto y a recibir mujeres. Otra pelea de los cambios estructurales atávicos. Ahí debe haber tenido mucho que ver Eva Giberti en todo esto, porque ella en su momento era la titular de la cátedra de género. Así es. Sí, en la Universidad de Buenos Aires y sobre todo en lo que también después tuvo que ver con violencia de género y todo ese tipo de política. Fue un factotum. Sí. Por eso te digo que muchas veces esa idea progresista seguramente tiene que haber tenido desde algún lugar haberse desarrollado y él llevarla adelante. Vemos que era un tipo progresista porque ponía ideas innovadoras, ¿no? Absolutamente. Y él era además un gran escritor. Era un gran escritor, por eso. Porque te quería preguntar, pero te lo iba a dejar para el final. Sí, vamos su por parte partes. literaria, ¿no? Sí, tal cual. Pero además tenía un humor muy fino y muy irónico. Porque él decía, si yo no tuviese humor, no podría haber sido médico. La profesión médica, y sobre todo la pediatría que él ejercía, tenía experiencias muy duras, muy tristes también. Entonces él siempre se apoyaba en eso para decir el porqué el humor como de la necesidad de de humor. Y también homenajeando a nuestro secretario general, yo diría que es algo que sin saberlo, al grupo que ha conformado y lleva adelante la gestión en la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, también hay un denominador común de llevar adelante el trabajo con mucho humor. Porque no es fácil. Hay que ver qué tipo de humor también. Bueno, te digo cuál era la... Hay un humor fino, inteligente, hay un humor... Sí, pero mira, cuando le endilgan esto de hacerlo mixto al Nacional Buenos Aires, al Carlos Pellegrini, moviendo las estructuras, él cuenta, dice, incluso hubo gente que se acercó a decir, pero doctor, no hay baños para mujeres. Como si eso fuera un obstáculo insalvable. Sí, un ¿no? obstáculo insalvable. Tal cual. Evidentemente lo pudieron salvar porque se hizo mixto, así que no era insalvable. Sí, totalmente. Pero tenía 3 o 4 frases. Vos me nombraste alguna, pero nombrame alguna simpática. Bueno, una que tiene mucho que ver porque
Bueno, vamos a terminar acá. Digamos, en el 1969 cumple los 65 años y se jubila. Se va. Lo jubilan de la universidad como docente y lo jubilan. ¿A los 65? Exactamente. Mirá que ustedes siempre rasguñan un añito más, dos añitos más. Pero acá estamos hablando de un cargo rentado, un hospital público y un cargo universitario. Sí. Yo conozco algunos que rasguñan un tiempito más. Bueno. 65 impecable. Exactamente. Y ahí comienza a desarrollar algo que él sí, digamos, llevaba adelante paralelamente a su actividad de médico, que es la literatura, y escribe innumerable cantidad de libros. Los hizo durante su profesión, dedicado sobre todo a la medicina, a la educación de los padres, pero a partir de ahí empieza a escribir muchos libros que tienen que ver con la poesía. Él forma parte de la Sociedad Argentina de Escritores y de hecho llegó a ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Recibe un premio, el premio Conex de Platino. El Conex, sí. Sí, por su humor, su literatura humorística, digamos así, a la literatura humorística. Y también es reconocido como personaje ilustre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero era un acérrimo defensor de la educación de los niños y un enemigo terrible de la televisión para los chicos. Él decía que el televisor, donde pasaban muchas horas los chicos durante el día, en lugar de jugar o aprender otras cosas, era el opio de los niños entregado a domicilio. Típica frase. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría Donde hoy? ya no solo es el televisor, es el celular, es la computadora, etcétera, etcétera. ¿Qué diría hoy? Qué buena pregunta. Él era, como dijimos antes, un ser emocional y espiritual. Él notaba cómo la sociedad iba cambiando y cómo se iban perdiendo esos valores humanos, que él desde su lugar, por supuesto, defendía y llevaba adelante como médico y como docente. Él estaba en contra de la tecnología, de hecho, estaba muy enojado con los médicos porque decía cada vez se vuelven más técnicos. Nadie hace un diagnóstico sin un análisis, sin una radiografía, sin una ecografía. Y están cada vez más lejos del paciente. No lo miran, no lo tocan, no lo escuchan. Un defensor de lo que era la medicina humana, no solamente de la medicina científica, sino del rol humano que cumplía la medicina. Y es ahí donde me parece que él se transforma, o pasa a ser para muchos de nosotros, un ejemplo, a pesar de que los cambios se siguen sucediendo, como uno de los grandes maestros de la medicina argentina. Bueno, ¿no tenés ninguna frase de él? Tengo un montón. ¿Querés que te lea alguna? Dale, léeme algunas y con eso vamos cerrando. A través de las frases uno va conociendo también el pensamiento de la persona. Sin duda. Vos fijate lo que decía allá por la década del 60. A ver. La insensibilidad del ser humano ha crecido enormemente, al punto de virar hacia la crueldad. Hoy la violencia ya no nos sorprende. Parece que lo estuviera escribiendo hoy, ¿no? Pareciera que la capacidad de indignación se hubiera agotado. Hay indiferencia hacia las peores cosas del hombre. Las cosas simples y elementales nacen de la emoción, no nacen del pensamiento. Soy puramente emocional, decía Escardó. Hago todo pensando que soy yo el que está el otro lado donde está el enfermo. Si el enfermo es un niño, es mi hijo. Si tiene mi edad, es mi hermano. Y si es mayor que yo, es mi padre. Me puedo equivocar intelectualmente, pero no emocionalmente. Yo elegí la medicina. Si no pongo amor en el paciente,
mejor cierro el consultorio. Y 2 más. A ver. Con la televisión y las computadoras estamos creando una generación de idiotas, rompiendo la relación del hombre con el mundo. Hemos perdido el camino hacia adentro. Debemos encontrar el sentido espiritual del mundo. La verdad, un visionario. Un visionario. Un humanista. Un humanista. Bueno, muy bien elegido, ¿eh? Muy interesante la vida del doctor Florencio Escardó. Y bueno, ahora nos quedaría irnos despidiendo. La semana que viene nos toca, si mal no me equivoco, el doctor Güemes. El doctor Güemes, Luis Güemes. Bueno, y ya estamos llegando al elegido, al último. Sí, el que dejamos Para el especialmente final. Para el dedicándoselo ese programa a nuestro amigo. a nuestro amigo el doctor Garín. Bien. Bueno, Luis, ha sido un placer nuevamente, como todas las veces que hacemos este programa. Les deseo a todos un muy, pero muy buen fin de semana, que la pasen bien. Nos vemos la semana que viene en Grandes Maestros por el canal de AMAT. Muchas gracias.